bienvenida a todas las personas que han decidido acompañarnos el día de hoy en esta conferencia virtual para que sepan que están en la adecuada, es vencí al cáncer, ahora cómo venzo el miedo. Agradezco de manera particular a Guille Elizondo y a Lorena Guerrero, quienes nos van a dar la plática el día de hoy. Y en Guerreras Fénix estamos tratando siempre de dar las herramientas necesarias para que podamos regresar a una normalidad después de haber pasado el curso pues, del cáncer. Y quienes vivimos el cáncer, sabemos que el miedo se convierte como en nuestro compañero permanente después de, cuando estuvimos luchando, pues está uno concentrado en eso y después el miedo se instala y a veces se nos olvida, pero ahí está atrás. Entonces pensamos que este es el momento de que nos empiecen a ayudar a deshacernos de él. Y para ello, Lore y ella nos van a dar las herramientas el día de hoy, o nos van a encaminar. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, lo pueden escribir en el chat para no interrumpirlas. Y ya después, o bien si quieren hacerlo de viva voz, al final nos van a dar ellas el tiempo para hacer las preguntas necesarias. Las dejo con ellas. Gracias, Laura. Muchas gracias a todos los que se están conectando con nosotros. Me voy a presentar y luego le cedo el micrófono a Guille para que también se presente. Si en algún momento no me escuchan, háganme señas, por favor. Soy Lorena Guerrero. Yo me dedico a la psicología a mucha honra y con mucho honor. Me encanta la profesión, me encanta lo que hago y ya tengo un tiempo trabajando toda esta parte que tiene que ver con las emociones, que también me gusta mucho. Prácticamente vamos a guiarnos mucho hacia las emociones. Estamos abiertas a todos los comentarios. No venimos como a resolver cosas, sino a situarnos, apoyarnos y a caminar junto con ustedes. Estamos aquí pues muy contentas, gracias a Guerreras Fénix, gran asociación que creó aquí Laura, y creo que está en pro de apoyo hacia muchas de las mujeres que necesitan o que están apoyándose en momentos que se vuelven complicados. Pues bienvenidas, Guille, preséntate, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, gracias. Yo soy Guille Elizondo, yo soy teóloga, soy tanatóloga y tengo un máster en psicología holística, entonces no es tal como la psicología que maneja Lore, sino con otro tipo de herramientas como la programación neurolingüística, como la hipnosis, como ¿cómo se dice? Logoterapia, como otras muchas disciplinas, ¿no? Pero bueno, me invitaron a mí hoy para hablar como desde esta parte tanatológica, porque como saben, la tanatología es la que estudia o trabaja o acompaña en las pérdidas. Y cuando tenemos miedo, lo que perdimos pues fue la seguridad, ¿no? Entonces, creo que por eso estoy aquí. Y bueno, pues vamos a arrancar, Lore, ¿no? Sí, gracias. Con gusto. Voy a compartir pantalla. Esto nos va a ir ayudando para tener una guía de lo que vamos platicando. Esto se está grabando, no tengan preocupación. Guerreras Fénix después lo va a compartir con nosotros. Pero bueno, si en algo les sirve, aquí estamos todos. Entonces, me avisan si ven mi pantalla, ¿ya la están viendo? ¿Ya se ve bien? Ya. Sí se ve perfecto. Ok. Bien, la parte con la que vamos a iniciar, esto les quiero comentar que va a ser una plática como tal. Guille y yo vamos a ir haciendo comentarios, vamos a ir cambiando inclusive de perspectivas. No crean que va a hablar la psicóloga y después va a hablar la tanatóloga. No, vamos a ir complementando porque de eso se trata y de esto se trata la vida, de ir complementando. Nosotros nacemos y como seres humanos y como personas y como mamíferos tenemos emociones necesarias, básicas, que es lo que nos hace o lo que nos ha ayudado a evolucionar como personas y que nos permiten además estar vivas. Estas emociones, las básicas, como la película esta de las emociones, esas son las emociones básicas, ¿no? Gran película, por cierto,
Si la quieren retomar un día de estos y ver con otra perspectiva, les va a ayudar mucho. La alegría, la tristeza, el desagrado, el enojo y el miedo, ¿sí? Todas son básicas, todas son necesarias, todas las requerimos. ¿Por qué? Porque no podríamos no vivir sin ellas, no podríamos sobrevivir. Guille. Gracias. Y sabes que, Lore, que a mí siempre me han preguntado, bueno, ¿de dónde salen las emociones? Hace muchísimos años les llamaban pasiones, ¿ok? Después les llamaron estados emotivos. Bueno, hoy los psicólogos y todo el mundo le llama estados emotivos. Y yo nada más les quería decir rápidamente de dónde nacen. Y entonces tenemos dos tipos de apetito en cuanto al apetito sensible, quiere decir en cuanto a todo lo que podemos percibir. Tenemos dos tipos de apetito, el concupiscible y el irascible. En el apetito concupiscible, ¿ok? Es esta tendencia al bien o rechazo al mal, ¿ok? Que va desencadenando cada estado emotivo. Entonces, por ejemplo, el concupiscible, cuando tenemos una tendencia al bien, o sea, a algo que reconocemos como bueno para nosotros, si está en presente, se nos desencadena el amor, si está en futuro, el deseo, si está en presente hoy, o sea, presente nada más es presente como concebido y después presente teniéndolo, ya teniéndolo en tus manos es el gozo. Después, con respecto al mal, bueno, si tenemos el mal simplemente concebido, se nos genera el odio. Después, si este mal está a futuro, desarrollamos lo que se llama aversión. Y si está en presente, nos da tristeza, ¿no? Creo que queda más, no sé si queda, voy a poner rápidamente un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo considero el chocolate como algo bueno para mí. Entonces, amo el chocolate, deseo un chocolate y cuando me lo estoy comiendo, gozo el chocolate. Voy a decir que yo, no sé, considero como malo para mí, ¿ok? Una enfermedad. Entonces, odio la enfermedad, me da aversión la enfermedad, ¿ok? Por eso uso mascarilla, por eso me cuido, etcétera. Y si la tengo en presente, me da tristeza estar enfermo, ¿ok? Vamos a la siguiente si quieres, Lore. Gracias. Y hay otro tipo de apetito que es el irascible. El irascible es cuando este bien y este mal son arduos, son fuertes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en este apetito, en esta tendencia al bien? Si es asequible, quiere decir si lo puedo obtener, me da esperanza. Si no lo puedo obtener, me da desesperanza. Y con respecto al mal, si es superable, me da audacia, y si es insuperable, me da ira o miedo. ¿Ok? El ejemplo, igual, bien, el bien es la salud, por ejemplo, ¿ok? Y la salud la quiero fuerte, no es tanto como en el concupiscible, sino este es más arduo, es más intrínseco, es más del corazón. Entonces, ¿qué pasa en el bien? Si es obtenible, me da esperanza, ¿no? O sea, yo quiero la salud, puedo tener la salud, me da esperanza. Híjole, yo quiero la salud, que es el bien, pero no la puedo obtener, entonces me da desesperanza. Ahora, ¿qué pasa con la enfermedad, que sería el mal? Si es superable, bueno, me desarrolla algo que se llama audacia, y si es insuperable, ahí es en donde nace el miedo. Vas, Lore. Y entonces, ¿por qué tenemos estas emociones o para qué las estamos desarrollando? Guille ya lo explicó desde el punto de vista holístico y vamos a ver ahora qué es lo importante de estar alegre o tristeza o desagrado. Las tenemos, o sea, las tenemos y todas son bien importantes. Pues la alegría nos llena de energía, ¿saben? La alegría es esta parte que nos sentimos muy bien, nos llena de energía y podemos hacer cosas que a veces son inimaginables para nosotros. La tristeza nos lleva a una reflexión. El desagrado nos avisa, guácala, esto huele feo, no lo hagas, no lo tomes, fuchi. Nos está dando un aviso de cuidado. El enojo no es tan malo, el enojo nos hace actuar. No hay que actuar con ira, pero sí con enojo nos lleva a actuar de repente en cosas que tampoco podríamos hacer si estuviéramos en la tristeza. Y el miedo, un poco también lo que decía Guille, perdón, es el que nos lleva a cuidarnos. El miedo es una emoción que nos ayuda a cuidarnos. Entonces no es tan malo, porque si nos está dando el aviso de cuídate, en este momento tú te necesitas mucho a ti mismo.
el miedo se convierte, o queremos en esta plática, que el miedo se convierta en un aliado, ¿no? Es lo que vamos a ir trabajando, ¿ok? Tenerle miedo al miedo. Híjole, sí, lo que decía Laura al principio es duro. El miedo se vuelve parte de ti. O sea, pues entonces vamos a ser un aliado de nosotros, ¿no? El miedo es necesario, vivimos con él, nacemos con él, ¿no? Unas emociones básicas, pero hay que hacerlo un aliado en muchas situaciones, ¿no? Aprendimos a tenerle miedo al miedo. Eso pasa mucho con las historias, eso pasa mucho eh, culturalmente, ¿no? Eso es algo que de repente nuestras culturas y sobre todo occidentales generan mucho. Pero el miedo es un aliado que nos está avisando que algo está pasando y que entonces tenemos que hacer un alto quizá para mirar hacia adentro, un alto para retomar cosas, un alto. El miedo no se quita, es una emoción básica. No puedes ir al tanatólogo, al psicólogo, a decir, oye, vengo porque quiero que me quite el miedo. No, se lo quito, lo mato. O sea, no puede estar usted sin ninguna emoción básica, no se puede quitar, pero sí podemos trabajar con él. Podemos trabajar con a qué le tenemos miedo. O sea, ¿qué en realidad le tenemos miedo? Porque es muy duro, pero claro, y otra vez retomando las palabras que decía Laura al principio, cuando se acerca otra vez la revisión, cuando voy ahí, las noches se vuelven interminables, ya que le tengo miedo. Y no está mal decir, le tengo miedo a la muerte. No, no está mal. No, no está mal. Todos vamos a llegar ahí, ¿no? De diferentes momentos o en diferentes situaciones, todos vamos a llegar ahí. Nada más que hay unos que les van dando, no sé si avisos o señales, ¿no? De qué puedes hacer o dónde puedes hacer un alto. Y en ese alto, entonces, mírate a ti, mira ese miedo y pregúntate, ¿a qué le tienes miedo? Sí, a morirme a lo mejor, a que me dé otra vez. Sí, 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 perfecto. ¿Y a qué le tienes miedo? Porque a morir nos vamos a morir todos. ¿A qué le tienes miedo? Va la pregunta otra vez, ¿a qué le tienes miedo? Guille. No tienes audio, Guille. Estás silenciada. Ahí estoy, gracias. Es que mis perritos estaban haciendo ruido. Ok, sabes que mira, hay una cosa que es muy cierta. Todas ustedes, o sea, todas estas guerreras fénix o todas las personas que ya pasaron por un proceso como el cáncer, ya experimentaron esta vulnerabilidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra cáncer, la relacionamos con muerte. Y cuando escuchamos la palabra muerte, generalmente la relacionamos con castigo, ¿ok? O la enfermedad como un castigo. Cuando lo que acaba de decir Lore es completamente cierto, absolutamente todos nos vamos a morir. No sabemos realmente de qué y no sabemos realmente cuándo. Si nosotros trabajáramos en poder hablar de la muerte como hablamos de la vida, sería como mucho más fácil poder enfrentar este tipo de procesos o este tipo de angustias. Pero ¿a qué tememos? Como decía Lore. Yo creo que le tememos primero a la ausencia. ¿A la ausencia de qué? A la ausencia de información, a la ausencia de conocimiento, a la ausencia de paz, a la ausencia de poder, a la ausencia de bondad, a la ausencia de luz, a la ausencia de Dios, a la ausencia de salud, ¿no? Pero también le tememos a la abundancia, ¿ok? Y le tememos a la abundancia de egoísmo, a la abundancia de apegos, a la abundancia de prejuicios, a la abundancia de inseguridades, a la abundancia de maldad, a la abundancia de oscuridad, a la abundancia de neurosis, de ansiedad, de miedo, ¿ok? Y a la carencia. También le tememos a esta carencia de fe, de esperanza y de amor. Y lo que sucede aquí es que entonces este miedo va a desencadenar, que yo creo que es lo que comentaba ahorita Laura al principio y que creo que es lo que le sucede a todos los que pasaron por un proceso como ustedes de recuperación de cáncer y que tienes que estarte checando y siempre existe este miedo de que pueda volver a regresar. Bueno, pues lo que pasa es que este miedo nos genera una ansiedad. Si bien la ansiedad se destaca por su cercanía al miedo, ¿ok? El miedo es la perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes,
¿ok? Ante algo muy presente. Y la ansiedad es la anticipación de eventos futuros con ese miedo. ¿Me explico? Entonces, no es per se que yo tenga miedo de que regrese el cáncer como tal, ¿ok? Sino tengo miedo de volver a pasar por el proceso que ya pasé, de volver a vivir lo que ya viví, de volver a lastimar, por decir algo, a mis familiares, de volver a asustar a los demás, porque es como si yo pensara que lo que sucedió en el pasado se puede volver a repetir en el futuro. ¿Me explico? Entonces, si hacemos una especie como de análisis, ¿ok? De esto, puedo ver que mi miedo no es tan real como lo que realmente está sucediendo. Porque aparte eso sí, también ustedes lo saben, con miedo es mucho más difícil que el cuerpo reaccione de manera favorable, ¿no? La que sigue, Lore, gracias. ¿Cómo libero este miedo? ¿Ok? Cuanto más sabemos, mejor equipadas estamos para enfrentarlo, ¿no? Entonces, en lugar de que me dé miedo hacerme el PET para saber si otra vez regresó el cáncer, mejor es voy a hacerme el PET, no me encanta, no me gusta, pero al revés, entre más sepa, voy a estar mejor equipada para saber las cosas, ¿me explico? En tiempo, en esfuerzo, en absolutamente todo, ¿no? Ayer platicaba yo con Lore de esta presentación y estábamos diciendo cuántas veces, por ejemplo, nos cuidamos unos a otros cuando estamos enfermos. Yo acompaño, ¿no? A muchas personas que están, por ejemplo, en etapa terminal o con cáncer o con otro tipo de enfermedades y los familiares muchas veces les da miedo acercarse al enfermo porque sienten que no quieren hablar de eso o les va a generar cierta angustia. Y la verdad es que es completamente al revés. El enfermo necesita platicarlo, tiene esta necesidad de ser escuchado, ¿no? ¿Para qué? Para poder saber más. Después decimos, bueno, nunca es demasiado tarde para cambiar, ¿no? Seguramente a muchas de ustedes o a muchos de ustedes después de este proceso de haber salido del cáncer o si todavía estás luchando con él, detectamos y encontramos ciertas cosas que queremos cambiar y nunca es tarde. Cuando tú tienes un diagnóstico y sabes qué es lo que tienes que enfrentar, bueno, pues al revés, tienes hasta muchísimo más tiempo para el cambio, ¿no? Cuando yo llego con señoras, por ejemplo, que tienen mucho miedo de morir de una enfermedad y siempre me dicen, es que me da miedo por mis hijos. Y cada vez que me da miedo por mis hijos, mi primera pregunta siempre es, ¿ya se saben amarrar las agujetas? ¿No? Y entonces, partamos de ahí, ¿no? Ya son independientes, ya pueden hacer eso. Ahora vamos a hacer una lista, porque ¿qué tal que sí? ¿No? ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que sí llega a tu término? Pero mejor vamos a hacer una lista, vamos a poner manos a la obra para que tú liberes todas estas ansiedades que tienes, ¿no? Otra manera que podemos hacer en estos momentos es pues dar este paso atrás, ¿no? Y revisar qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y también resulta como de mucha utilidad, ¿no? ¿Cómo la estoy viviendo después de este proceso? ¿Qué acciones estoy tomando? ¿Qué aprendí de mí, ¿no? ¿O qué aprendí de todos los que están a mi alrededor? Aceptar lo que ha ocurrido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Entiendo perfectamente bien que muchas de ustedes a lo mejor ya no son las mismas, ¿no? A lo mejor ya no te ves igual, ya no te sientes igual, ¿ok? Pero aceptar que esto ocurrió es es el primer paso para poder superar todas estas consecuencias. Y el miedo, por último, puede ser una manera vital de evitar un peligro real. Entonces, que este miedo, como decía Lore hace ratito, que este miedo te ayude a decir, híjole, me voy a ir a hacer un chequeo, voy a comer más sano, me voy a cuidar más en estas cosas. No porque yo esté señalada o esté etiquetada para que me regrese el cáncer, simplemente porque yo ya tuve esta experiencia de finitud, de ver la finitud y la vulnerabilidad de mi vida. Vas, Lore. Y en este sentido, gracias, Guille, y en ese sentido del miedo, voy a hacer una acotación. El miedo
Es una emoción, como les decía, pero se vuelve un sentimiento cuando pasa por nuestro lóbulo frontal, porque tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Con nuestro pensamiento y con nuestra historia. Ahorita hablaba Guille de ansiedad, y la ansiedad es un miedo hacia algo desconocido, ¿no? No sabemos, hacia algo que no tenemos el control, que nos hace más vulnerables, nos recuerda pues, que somos seres humanos y que no tenemos el control de muchas cosas o de nada. Este miedo, cuando se hace racional, cuando se vuelve en ansiedad, tiene que ver mucho con nuestra propia historia y voy a retomar muchos de los puntos que dijo ahorita Guille también, ¿no? Entonces, cuando tiene que ver con tu propia historia, tienes que voltear a ver y entonces decirte, este sentimiento, este miedo que ya se convirtió en un sentimiento porque ya es mío, porque ya lo hago parte de mi historia personal. Y es diferente, ¿eh? Aunque todos hemos experimentado la ansiedad o el miedo, es diferente a diferentes cosas, insisto, porque tiene que ver con nuestra historia de vida. Ok. Si no lo conocemos, si lo tomó Guille ahorita, si somos como irracionales ante este conocimiento, si no sabemos nuestra propia historia, y es a lo que me quiero enfocar, no sabemos cómo manejarlo, ¿sí? Y podemos hacer cosas de forma impulsiva, ¿no? De forma como inconsciente, lo voy a llamar así, ya para hablar un poco de la conciencia y de la inconsciencia, en términos psicológicos, ¿eh? Y cuando no lo sabemos, puede salir esta forma inconsciente de actuarlo o de no actuarlo, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía Guille, como de si me cuido o no me cuido, si hago cosas por mí o no hago cosas por mí, si me enojo o mejor convierto ese enojo en energía que puedo usar para cosas positivas. Yo decido, porque sí decido, cómo voy a manejar ese miedo, pero también tengo que ser consciente desde dónde lo voy a manejar. Y para esto, chicas y chicos que nos acompañan, sí necesitamos trabajar mucho con nuestro autoconocimiento. Sí necesitamos, y por eso es una gran oportunidad, y lo decía ahorita Guillermo, es una oportunidad en el sentido de, hoy me voy a hacer cargo de mí, ¿no? Ya nos decían ahorita, como yo decido si voy a comer más sano, si voy a empezar a hacer ejercicio, si voy a irme hacia factores de meditación. Yo lo decido. Esa es vaya, es una gran oportunidad. Pero también tengo que ponerme a analizar un poco mi historia. ¿Desde dónde lo veo? ¿Desde dónde lo siento? ¿Y desde dónde lo voy a trabajar? Eso es diferente, ¿no? Eso es lo que vamos a estar trabajando o lo que vamos a estar haciendo ahorita. Porque el vivir el miedo tiene que ver mucho. Vale. Perdón, regrésate tantitito a la anterior, a esta que estabas hablando, porque si no se me va a olvidar. Me gustaría hacer ahí como nada más Sí. algo muy puntual en esto que estabas comentando. Ay, Sí, claro. te hice salir, ya oyeron al perro. Bueno, fíjate, en esta parte No que pasa dices, ¿no? Que el miedo se convierte en un sentimiento, ¿no? O sea, cuando se hace racional, ya se hace sentimiento. ¿Ok? Y Exacto. ahorita que estabas diciendo esto de la revisión de vida y todo, vale la pena en esta reflexión que tienes, como pensar en estas, vamos, cuando se convierte en un sentimiento y pusiste que en cada persona tiene un origen diferente, tiene que ver con las creencias. ¿Okay? Claro. Tiene que ver con estas creencias que tenemos, que como decíamos, tú decías, por ejemplo, en cuanto a las religiones judeocristianas, y yo decía, por ejemplo, en esta idea que tenemos de la muerte, ¿no? La muerte como un castigo o la enfermedad como un castigo. Y tiene que ver con toda esta serie de creencias en donde por eso puede tener algo de muy irracional mi sentimiento, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era eso, Lore, perdón. Sí, perfecto, muy bien. Muy buena la acotación. Sí, exactamente. Ahí es donde entonces vamos a empezar a trabajarlo, porque lo que queremos generar en ustedes es como esta conciencia, ¿no? Para que la empiecen a trabajar. Lo van a ir trabajando. ¿Cómo vivir el miedo? Pues sin miedo, ¿no? Vamos a quitarnos un poco el miedo del miedo. Hay que analizar las formas de la reacción, ¿no? Que ahorita lo que acotó Guille, ¿no? ¿Cuáles son tus formas de reacción? Porque tienen que ver con tu propia historia, lo vuelvo a repetir y lo van a oír mucho, mucho ahorita.
Háblale, háblate a ti. ¿Dónde lo sientes? Esto lo hacemos mucho con los niños, estamos trabajando mucho con los niños para que haya mucho autoconocimiento. ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿De dónde viene? A ver, importante, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿En qué parte de tu corazón? ¿Cómo lo sientes? No, pues yo lo siento en forma de sudor frío, lo siento en forma de insomnio, lo siento perfecto. ¿De dónde viene? La pregunta importante. Váyanse hacia atrás un poco. No para que se queden atoradas en la historia, por favor, eso no en el pasado, sino para que lo entiendan en el presente. ¿Ok? Eso es como muy importante. Pon a trabajar tu miedo creando cosas positivas. Ahorita también Guille lo va a retomar bastante. Pon a trabajar tu miedo en cosas positivas. Eso te va a ayudar. Así como los que tenemos insomnio de vez en cuando que decimos, vamos a escribir un libro en lo que estamos con el insomnio, pongo a trabajar mi insomnio en cosas positivas. De eso estamos hablando ahorita. ¿Ok? ¿Sí? Autoconocimiento. Hay alguien que tiene su micro abierto. ¿Me ayudan cerrando sus micros, por fin? Gracias. Muchas gracias. Autoconocimiento. Me gusta mucho este dibujo porque eso es el autoconocimiento. Somos como una pieza de rompecabezas que nos vamos a ir armando. Pero a ver, nos vamos a ir autoarmando. Nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Tú eres la persona más importante, ¿no? Y de repente nos preocupamos mucho, esto que decía Guille, ¿qué pasa? No, es que voy a dejar a mis hijos. Sí, es verdad, ese es un miedo real. Sí es cierto, sí pasa. Necesitas hacer un alto también y preocuparte por ti y conocerte a ti. Todos vivimos de diferentes formas nuestros sentimientos porque, insisto, tiene diferentes historias. Pero la persona que tiene que conocer, que armar tu historia, eres tú mismo. Y en la medida que la conoces y te conoces, entonces puedes empezar a pensar qué significa para ti la salud, qué significa para ti la enfermedad. Y no estoy hablando ni echándole rollo de tú tienes la culpa de que te haya dado cáncer, ¿no? Porque tienes que perdonar. No es el caso. Vamos a hablar aquí ahorita de analizarte hacia qué está pasando conmigo, qué de esto estoy aprendiendo, qué de esto tengo que cambiar, qué significa o qué cambio me va a dar para mí esta enfermedad o cualquier enfermedad, pero estamos hablando específicamente de un cáncer y de un cáncer en una zona muy femenina como es el mama, ¿no? O sea, más femenino que eso no puede ser. ¿Qué significa entonces? ¿Con qué me está hablando mi cuerpo? ¿Cómo me voy a reorganizar y a reconocer como persona a partir de lo que está pasando ahorita? Tú eres la más importante. Tú en este momento necesitas analizarte desde la salud, no desde la enfermedad, porque desde la enfermedad vas a seguir enfermo. Cualquier enfermedad, ¿eh? Si te enrollas en la enfermedad y porque me pasa, y porque pobre de mí, porque sufre, más bien analiza qué ganancia secundaria te trae estar enfermo. Pero si lo analizas desde la salud, vas a empezar a generar cosas positivas, cosas que te van a hacer crecer, cosas, no sé qué va a pasar, no sé si el siguiente PET va a salir otra vez positivo, eso no lo sabes tú, no lo sé yo, no lo sabemos nadie. Pero lo que sí sabemos es que puedes empezar a moverte desde tu lugar, a generar cosas desde tu lugar, a fijarte desde la salud, desde un plano mentalmente saludable. Y saludable me refiero a voy a hacer cosas positivas. Esto que hace Guerrera Fénix, ¿no? Nos vamos a juntar, vamos a armar un grupo, vamos a hacer pláticas, vamos a traer una psicóloga que de repente esté mediando la situación en el grupo. Voy a hacer cosas positivas. Eso es a lo que nos tiene que mover. A eso nos referimos cuando hablamos pensar desde la salud. Guille. Guille, estás silenciada, yo creo, no te oigo. Otra vez, perdón, Ya, gracias. no te preocupes. Fíjate, aquí hay una cosa bien importante, ¿no? Para todas. Miedo sin miedo, ¿no? Lo más importante es primero saber cuál es mi miedo real. Y de acuerdo a lo que es con una enfermedad, pudiera ser el miedo a la soledad, el miedo al dolor, el miedo a la destrucción, el miedo a la pérdida de identidad, miedo a perder el significado de la vida, miedo a no morir con dignidad,
¿no? Y entonces en toda esta lista podríamos ver, fíjense, como decía Lore, háblale al miedo, dónde lo sientes, etcétera. Yo siempre digo que dónde lo siento, ¿no? En esta parte emocional, como lo trabaja Lore. Y yo muchas veces le digo, pues acepta el miedo y abrázalo, ¿no? Y dile, sí, sí tengo miedo. Pero voy a hacer dos preguntas importantísimas. La primera es, ¿a qué le tengo miedo? ¿No? Lo primero, antes que nada, es ¿a qué le estoy teniendo miedo? Porque cuando ya tengo a qué, lo aterrizo y puedo hacer cosas o puedo buscar herramientas para liberar ese miedo. Por ejemplo, miedo a la soledad, pues voy a buscar compañía, ¿no? Miedo al dolor, bueno, pues me voy a tomar una pastilla. Miedo a la destrucción, bueno, pues voy a cuidar, o sea, si yo le pongo apellido al miedo, es mucho más fácil identificarlo y poder trabajar en contra de él, ¿ok? Y más que como en contra, más como este aliado. Y a partir de ahí, como dice Lore, en este trabajo de desde la abundancia, desde la salud, lo voy a ir detectando para poder abrazarlo y decirle, ok, ya sé por qué estás aquí. ¿No? Como hablábamos de este pasado que decía Lore, no te aterrices en el pasado, pero sí es importante que conozcas tu historia. Y entonces a lo mejor, no sé, a lo mejor lo que te da miedo es que tu mamá te regañe, por decirte algo, ¿no? Que tu mamá te regañe, pero resulta que tu mamá ya murió, entonces ya ni te va a regañar. ¿Me explico? Eso se quedó en el pasado. Entonces, ¿miedo a qué? Para poderlo enfrentar como tal, para que sea abrazado, ¿ok? Sí, sí sé que tengo miedo, pero ¿a qué? ¿No? Gracias, Lore. Y saben que necesitamos empezar a trabajar en este miedo y eh, en este autoanálisis que tenemos que hacer todas, todos, digo, en cualquier factor. La verdad es que no tenemos por qué de repente asustarnos con una enfermedad. Todos deberíamos trabajar un poco del autoconocimiento. Y aquí lo que decía Guille es a veces tienes como estas figuras o estas historias o estas artimañas que de repente hacemos en nuestra cabecita de, híjole, sí tengo miedo porque fíjate que tal persona me decía que yo tenía que ser fuerte y ahora no estoy pudiendo ser fuerte. Tienes que analizarlo desde ahí, ¿no? Por lo mejor, como dice que ya la persona ya no existe, y si no existe o si existe, no importa, tú lo vas a ir como clarificando con esto. Y entonces tienes que hacerte como la pregunta de qué significaba o qué significado tenía para mí ese tipo de mensajes. ¿Qué tengo que hacer para sanarlos, para curarlos? ¿Sí? Para eso sirve mucho en el autoconocimiento, esto que hacen de los grupos de apoyo, el análisis, el autoanálisis, el a veces buscar especialistas, no estoy diciendo que todo lo va a curar un psicólogo, pero de repente hablarte a ti mismo, escribirte a ti misma. Aquí por eso ponemos escribe, escribe mucho. Es un tipo de autoanálisis que puedes ir descubriendo muchas cosas y que puedes ir sacando muchas cosas de ti y entendiendo, ya entendí, este mensaje me hace, y entonces yo siento que, y entonces yo creo que, y entonces vas a ir alivianando esos miedos inconscientes que están por ahí como fantasmas también, diciéndote, no solo es el cáncer o es el PET, hay como muchas cosas atrás de todo esto. Y como decíamos desde el principio, y cuando lo empiezas a hacer consciente, en la conciencia, esto va a ir aminorando, por lo menos va a ir siendo tu amigo, como estamos trabajando ahorita con Guille, ¿no? Abrázalo, tiene que volver tu aliado. Busca una forma de conexión espiritual, y Guille y yo también lo platicábamos, como no se trata de irte a una religión, no se trata de que te vuelvas o que vayas a la iglesia, no estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad, de las cosas que te hacen conectarte contigo, con tu espíritu. No estamos hablando, insisto, de algún tipo de religión. Eso es muy, muy respetable, y cada quien y cada una de ustedes, perdón, lo va a elegir. Trabaja con tus ciclos de vida. Miren, muchas veces nos pasa, y cuando trabajamos con los pacientes, es que dejan de ciclos, dejan
abiertos ciclos de vida, no dejan así como dando vueltas, Es que cuando yo tenía 5 años y mi hermana me dijo y entonces, y ya pasó, ciérralo. Y si tienes que ir, decírselo a tu hermana y sí me lastimó cuando yo tenía 5 años y me hiciste y que tu hermana te haya superado, pero si lo tienes que decir, hazlo. Si lo tienes que cerrar, como lo tengas que cerrar, ciérralo. Es que ya no está la persona que me hacía, ya ni la veo, ya no importa. Hay formas terapéuticas, la Gestalt, si no la conocen, la Gestalt tiene unas formas terapéuticas muy aterrizadas y muy puntuales para este tipo de cierres. Por ejemplo, es una de las corrientes que se trabajan. Cualquier asociación, cuando vayan a buscar ayuda psicológica, sobre todo, busquen que la persona pertenezca a una asociación o tenga algún tipo de supervisión. Es muy importante. Dentro de los psicólogos tenemos que estar supervisados siempre o haber aprendido con supervisión. Bueno, esto fue un dato cultural. Pero bueno, ese es un tipo de estrategia que se puede hacer. Suelten. Si no cierras los ciclos de la vida, los tiendes a repetir. Y es este chiste que hacemos nosotros entre los psicólogos de, es que siempre me toca casarme con un alcohólico. No, tú siempre eliges un alcohólico. Entonces ya pregúntate por qué lo eliges, cuál es tu necesidad. Es la misma situación. Si cierras los ciclos, si sueltas esos ciclos, entonces está el miedo. Se va a volver tu aliado, te va a fluir y vas a entender por qué esta enfermedad o por qué pasó ahorita en este momento y cómo vas a irla manejando. Insisto, no sé si se va a quitar, no se va a quitar, pero voy a tener que aprender a vivir con ello. Y voy a tener que hacer de este miedo mi aliado. Y lo voy a convertir en cosas positivas. Y me voy a volver una gran analista de mí para después poder ayudar a otras personas, porque a lo mejor de eso se trata, ¿eh? De ayudarme para ayudar a otras personas. ¿Ok? Voy a dejar de compartir en este momento. Y pues estamos como cerrando lo que es la presentación que nosotros hicimos. No sé, Laura, si tienes algunos comentarios, dudas, preguntas. Oye, Lore, fíjate que a mí sí me quedé con ahí unas cositas, ¿no? O sea, en esta Sí, última parte que hablabas, ¿no? De cómo aliarte de esta forma espiritual. Eh, Fíjense, la escritura que mencionaba Lore es definitivamente sí una excelente herramienta terapéutica, ¿no? Y también todo el arte y todo esto, pero bueno, en la escritura podemos volver a contar la historia, podemos referirnos a las personas, podemos hacer como muchos cierres de esto. Y la parte espiritual utiliza la religión como alguna herramienta también, ¿no? Pero la parte espiritual la tenemos absolutamente todos y cada quien la vive de una o de otra manera, pero aquí lo importante sería como hacerla florecer, ¿no? Como hacerla vida, como sacarla de ti, como que te dé chance, ¿me explicó? Y entonces yo apuntaría 5 cosas básicas muy importantes desde desde este análisis o desde esta meditación, desde esta reflexión, desde este autoconocimiento. Yo, por ejemplo, soy fan de la meditación, ¿no? Pero lo podrías hacer con oraciones, lo podrías hacer con cantos, lo podrías hacer a través de la escritura, etcétera. Pero el punto número 1 sería una meditación para cambiar mi creencia sobre el cáncer, ¿no? Luego, segundo paso, haría yo una meditación para desarrollar mi confianza, ¿no? Luego, la tercera podría ser una tercera meditación para mejorar la comunicación con mi sabiduría interior, ¿ok? Con esta parte que a veces no tengo cómo sacarla o algo, pero es esta sabiduría interior, ¿ok? Es no sé por qué, pero sé, ¿no? O sea, le llaman intuición, le llaman tercer ojo, me da igual, pero es ese no sé por qué, pero sé, ¿no? Entonces, conectarme, empezarme a comunicar con esa parte mía. Luego, cuarto, diría yo, a lo mejor una meditación para buscar cómo aumentar esta seguridad mediante el trabajo con el dolor.
o sea, con el dolor en general, no nada más el dolor físico. Y como última, sería como una meditación para aumentar la energía de recuperación. ¿Me explico? De una recuperación disminuyendo el miedo a la muerte. ¿Ok? Esas serían como Claro. mis cinco pautas o mis 5 consejos, por así decirlo, ¿no? Poder trabajar en estos 5 aspectos y creo que estamos del otro lado. Ya, vamos, muchas de ustedes ya superaron, ¿no? Entonces ya están Claro. del otro lado, ya están del otro lado. Entonces ahora hay que aprovecharlo, hay que celebrarlo, no sufrirlo. Claro, claro, claro. Sí, sí, muy bien. Fíjate que yo iba a mencionar esto que ahora está funcionando bien, no es nuevo. El mindfulness que tú sabes que no es nuevo, es lo que está de moda, pero finalmente ya viene de hace tiempo que se está trabajando esta parte, que es una meditación de autoconocimiento, ¿no? Eso te va a conectar como contigo mismo y funciona bastante bien, funciona bastante bien. Hay cosas es que a veces nos dirán, ay, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo voy a trabajar conmigo misma también? Hay situaciones donde uno se habla al espejo y se está hablando uno misma. Uno se habla, hacemos una dinámica con adolescentes de, ahora le vas a hablar a un árbol, porque cuando le hablas al árbol le estás hablando a ti mismo. Entonces, esa es como la parte, esas son como las técnicas o estrategias. Y ya puso unas como muy bien aterrizadas, pero son situaciones, son cosas que podemos empezar a hacer y que podemos empezar a hablar. Nuevamente insisto, este proceso no se vive solo, ¿no? Nosotros hablamos mucho del autoconocimiento, pero no se vive solo. Esto que están haciendo en Guerreras Fénix, por ejemplo, estos grupos de apoyo, Guerreras Fénix o llámenle como quieran, pero que son grupos de apoyo donde te sientas a trabajar contigo y con los demás, es de lo que ayuda y funciona y contiene, ¿no? Y si no, ya Laura nos dirá si no es así. Pero es lo que te va como consolidando, como dando el soporte emocional que en algún momento necesitas. Y voy a recordar lo que dijo Guille, a veces a la familia le da más miedo que a nosotros, ¿no? Le da hasta miedo acercarse a nosotros y hasta darte un abrazo y hasta verte. Algunos de ustedes tuvieron una pérdida física inclusive y uno lo puede ir como trabajando y a la familia tendríamos que de repente hacerle otro grupo de apoyo para que también lo fuera trabajando. Pero si ellos nos ven, o si empezamos nosotros a fortalecernos sin miedo, la gente que nos rodea va a tener menos miedo de acercarnos. No es como algo que nosotros de repente sudáramos miedo y lo contagiáramos. Y entonces la gente nos ve así. Si nosotros insistimos podemos empezar a trabajar en nosotros, que esto permea hacia los círculos eh, pues familiares, sobre todo, o los círculos cercanos que tenemos. Sí hay trabajo con familiares, Guille también lo ha hecho bastante, que se trabaje con ellos. Digo, nunca hay que quitar como todas las ventanas que se pueden abrir de ayuda, de apoyo, no hay que cerrarnos a nada, ¿no? Laura, no Oye, sé si Lore, yo Guille. diría como por últimas, ¿no? Tenía miedo de que me diera cáncer y me dio, pues un miedo menos, ¿no? Exacto, exacto. Y a ver, todas las mujeres pasamos Finalmente. como por ahí. Todas las No, pues mujeres pasamos por ahí. nos gustaría escucharla. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, Laura tiene nuestros datos también por si alguien después quiere acercarse con todo gusto. A eso nos dedicamos, eso es lo que hacemos, ¿no? Esa es nuestra vida. Entonces, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo, encantadas, aprovéchenos. Y sí, déjame ver, en el chat no me han escrito nada. Mientras se escriben o alguien se anima a hacer su pregunta a viva voz, que tenemos el tiempo. Tengo unas preguntas que me mandaron las personas que les comentaba al principio que no se pudieron conectar y que estaban esperando la grabación. Hay personas que tienen preguntas, no sé, ustedes ya me dirán si pueden darles respuesta o después les mandamos una. Es algo que se les ocurra a ustedes, pero mira, tenemos a Liliana Trejo de Texas, que nos pregunta que si hay alguna técnica o ejercicio para quitar el miedo, y más que quitar el miedo, es para quitar el miedo para poder dormir.
porque era lo que les decía, no todos sabemos que los monstruos atacan de noche, ¿no? Y entonces esos monstruos mentales que de repente cuando ya todo está en silencio, y entonces uno ya se está quedando dormido y dices, ah, y si, ¿no? Y el if, y eso es lo que nos está preguntando Liliana, no sé si tengan una respuesta para ello. Yo creo que Ella. tendría que ver con el nivel de estrés que acumuló durante el día. ¿Me explicó? Entonces, si tú acumulas un cierto nivel de estrés durante el día, te cuesta mucho trabajo relajarte para poder conciliar el sueño. Eso es por un lado. Y por otro lado, porque hay como dos distintas vertientes, o tú me dirás alguna otra seguramente también, Lore. Pero también por otro lado está este miedo a abandonarse. ¿Me explicó? O sea, a perder el control, la visión, la percepción. O sea, abandonarme, me refiero a cerrar los ojos y quedarme dormido, como en esta inseguridad de no tener el control. Entonces, ¿valdría la pena trabajarlo a partir del control o a partir del exceso de ansiedad o estrés que ella esté teniendo o generándose? Pero con todo gusto, Lau, yo tengo varios libros que te los voy a mandar, son electrónicos, para que los tengas ahí en la fundación, ¿no? Y la verdad hay mucho sobre el miedo, mucho sobre el cáncer, que a lo mejor les puede pues ayudar, y si no, por lo menos para leer y quedarse dormido. Y quedarse dormida. Muy bien, muchísimas gracias. Y eso tranquilizará, ¿no? La noche es la vulnerabilidad de todos, ¿eh? No solo de los enfermos. La noche es la vulnerabilidad de todos, porque la oscuridad nos da miedo, ¿no? Y si no, acuérdense de los niños. Claro, y finalmente no sé si les pasa a todas, pero uno está con el miedo o con la ansiedad, porque creo que lo que comentaba Guille es cierto, es más una ansiedad que un miedo, y estás dando la vuelta en la cama y la vuelta y la vuelta. Entonces mi esposo me dice que la verdad que tiene todas las razones, pues levántate y escribe, pinta, oye música, haz tu ejercicio en la madrugada, pues son las 4 de la mañana, pues haz el ejercicio a las 4 de la mañana que tiene. O sea, si de todas maneras no puedes dormir, pues. Alíate, alíalo. Yo leí un gran libro, Lau, de una persona que tenía insomnio, ¿eh? Y se dedicó a escribir. Y gran libro, gran libro. Pues, entonces tiene toda la razón, sí, tiene toda la razón. No nos los ando recomendando, por favor. Claro. Alguien me puso aquí por el chat. Gracias, estuvo excelente. Que si les podía recomendar alguna bibliografía. Nos dice Car. Yo creo que sí no la vas a hacer llegar, ¿verdad? Sí, claro que sí, Car. Yo te la hago llegar a través de la fundación con todo cariño, y si no, mi correo es guille@saberser.com.mx. Ahorita los anotamos en el chat también para que los tengan. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces leo otra de aquí de que mandaron a la página. Es Claudia Robles, que es de Aguascalientes. Dice, ¿cómo ayudo a mi hermana con sus miedos obsesivos? Dice que de repente se obsesiona y se obsesiona y se obsesiona. Ella quiere tener como las herramientas, un poco de cómo acercarse a ella. Acá lo que decías, Lore, que luego a los familiares les pasa que no saben un poco cómo tocarnos, ¿no? O sea, tocarnos en el aspecto emocional, ¿no? Claro. Mira, los miedos obsesivos se trabajan diferente porque tienen una etiología, o sea, un principio que tiene que ver con las cosas que salen de control, ¿no? Los obsesivos justo, la idea esta de estar dándole a lo mismo, tiene que ver con el miedo a la pérdida de control. Y nuevamente las enfermedades, lo que pasa o lo que nos recuerdan como seres humanos es pues que no tenemos el control de todo, ¿no? No somos al 100% control, tenemos el manejo de nosotros mismos. Y yo creo que ahí habría que trabajarlo mucho con más hacia lo que significa perder el control de, ¿no? Quizá perder el control de no poder hacer algo más por su hermana, o una culpa por ahí que también trabajan los familiares de híjole, te queda la culpa de por qué ella y por qué no a mí. O hasta cuándo yo voy a ser como culpable de su propia enfermedad. Y hay que trabajar mucho con la culpa. ¿Qué recomiendo ahí? Sí que se haga un trabajo como más de análisis personal. Si requieren algún profesional, está bien. No son terapias como largas, estas se llaman terapias breves. Y trabajarlo desde ahí para que se quiten la culpa, porque la pérdida de control tiene que ver mucho con mi propia culpa
y pueda disfrutar a la hermana, en este caso, o al familiar que tenemos, que lo disfrute más, ¿no? No disfrutarlo con culpa, no acercarse o no hacerle o no mimarlo o no por culpa, porque no le ayudas al familiar, y si no, díganmelo ustedes, no le ayudas, le desayudas, ¿no? Exactamente. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Una manita por ahí? ¿Le sigo? Tuvimos mucha participación en el mensaje del... Tienes una en el chat, Lau. Sí, Tienes una en el chat. A ver, déjame en el chat. ¿Cómo acompañas siendo tú el familiar? Porque no se sabe si presionas mucho o poco. Pues yo creo que tendrías que acompañar. Luego dicen que soy un poco cursi, pero yo siempre insisto en que hay que acompañar a partir del amor, ¿no? El amor nunca falla. Y si tú estás, siempre hago alusión a lo mejor no te gusta lo que estás viendo porque esa persona cambió mucho, porque está diferente, por lo que quieras, pero si te concentras en sus ojos y recuerdas que tu amor por esa persona está intacto, pues desde ahí puedes arrancarte y trabajar, ¿no? Acompaña con sinceridad, con honestidad, ¿ok? Se vale también decir yo también tengo miedo, ¿no? No prometas cosas que ni siquiera sabes. También se vale decir yo tampoco tengo el conocimiento. Ahorita, como decía Lore de la pregunta anterior, ¿no? O sea, a veces desde la culpa queremos ayudar, queremos hacer, queremos todo, y no, a veces lo único que necesitamos es estar, ¿no? Estar. Punto, ¿no? exacto, exacto. Nunca desde la culpa, por favor, nunca desde la culpa. Tenemos a Ana Mía Riquelme de Guadalajara que dice que si el yoga sirve para enfrentar el miedo. Sí, sí, todo este tipo de herramientas que equilibran mente, emoción, todo, sí, claro que sí, sí puede ayudar. Hay muchas cosas que pueden ayudar. Creo que los fundamentos, o sea, las formas pueden ser muchas, pero los fondos sería trabajar con esto que nos compartió Lori, que estuvimos platicando, en cuanto al sentido del miedo, el miedo irreal, el miedo verdadero, el autoconocimiento, el pensar las cosas desde la salud, o sea, todas estas cosas, y puede ser con el yoga, con el baile, con la meditación, con dormir bien, con un buen libro, pintando, vamos, ocupándonos para que nuestra cabecita no esté pensando cosas que no son. Eso, mantenernos ocupados. Decías al final diste tus 5 puntos al final de la plática, Guille, y luego decía Lorena que sí, que está como que de moda esto, pero ¿cómo decías que se llama esa técnica, Lore o Guille? Yo les dije Hoy le llaman mindfulness, ¿no? mindfulness. Mindfulness. Hoy le pusieron mindfulness hoy y es Sí. esta cosa de la conciencia plena, pero como bien dijo Lori, es algo antiquísimo que se hace desde la prehistoria, o sea, ¿no? Se hace desde hace millones de años. Los budistas, los hinduistas, los cristianos, o sea, vamos, yo lo aprendí como poner a descansar la mente en el corazón, ¿no? Es estar en conciencia plena, tratando de evitar toda esta serie de pensamientos. También hay muchísimos libros, ¿no? Sobre meditación para aprender a meditar. Y como dice Lore, ahorita se puso de moda, pero de eso trata. Hay videos también, pero la verdad es que el consejo, léanlo, véanlo, es que ojalá puedan conseguir personas que sí lo sepan manejar bien. O sea, porque se convierte, insisto, en esto de estamos de moda y vamos a hacerlo todo, pero mindfulness tiene que ver más allá con sentarte a meditar y pensar, y tiene como todo un camino que hay que aprenderlo. La verdad es que los de Occidente tendríamos que seguir aprendiendo cosas de los de Oriente, que hoy por hoy les siguen funcionando. Desde la alimentación que tienen, Claro. ya sabes que son gente que come mucho más sano, vive mucho más tiempo, pero vive bien, ¿no? Y esta parte como más conectarte siempre, siempre con tu parte espiritual. Creo que eso nos queda la tarea, ¿no? Y a lo mejor son mensajes que nos está mandando ahorita la vida. Ok. Una última pregunta de las que nos llegó en el chat de Guerreras Fénix, en lo que alguien se anima aquí. Es un anónimo de la Ciudad de México.
que lo que más le preocupa es el miedo y que siente que el miedo es a no saber, ¿no? Bueno, más que una pregunta es como un comentario, ¿no? El no saber es lo que... Lo que decía Guille, ¿no? O sea, el miedo esto es finalmente la ansiedad, efectivamente es el miedo a lo A la desconocido, desinformación, a la ¿no? A la desinformación, a lo que no desinformación. conoces. Ujú. Sí, porque Y ahora lo que que podemos hacer es preguntar. Fíjate, yo creo que lo que mejor puedes hacer es preguntar, ¿no? No supongas, no inventes, pregunta. Y si nadie tiene la respuesta, ¿ok? Soltar el deseo de control, de querer siempre saber todo, ¿no? O sea, soltar como esa parte de donde no siempre voy a saber todo, voy a saber lo que puedo saber y confiar en que lo que estoy sabiendo es lo que puedo Claro, manejar, claro. ¿no? Es lo que claro, Y necesito. soltar ese deseo de querer Sí. saber, ¿no? Ujú, es lo que necesito saber. Ujú, muy bien. claro. Pues bueno, chicas, de grupo, si no tienen nada más, ninguna otra pregunta, les vamos a agradecer a Guille y a Lorena que nos hayan dado esta plática, con el compromiso de que nos van a mandar bibliografía, que pusieron ahí sus correos las dos por si alguien quiere hacer ya una pregunta dirigida o pedirles una recomendación. De todas maneras, yo pienso explotar un poco el parentesco y explotarlas, saben ustedes con otras conferencias de apoyo. Nos está No te agradeciendo. preocupes. Ujú. Y Sí, nos Gracias a encanta. ustedes, Pau. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los que se conectaron y ojalá que haya sido de utilidad. Sí, a ver, gracias también. Gracias por invitarnos, Lau. Es también para nosotros un súper reto y lo platicábamos y yo y nos encanta, de verdad nos encanta. Nosotros aprendemos mucho de ustedes y de la gente que pasa por caminos diferentes, solamente diferentes, ¿ok? exactamente. Gracias, Bueno, gracias a los estamos que en se conectaron. contacto. Muchas Claro que sí. gracias. Ahí tienen ya Gracias. algunos Gracias a todos. agradecimientos. Un abrazo. Un Gracias. abrazo, gracias.